Después de un intenso mes de marzo, marcado por una elevada inestabilidad financiera, el mes de abril y principios de mayo ha estado definido por una mayor calma, muy baja volatilidad en las bolsas, a pesar de los riesgos crecientes sobre el crecimiento económico, una inflación aún alta respecto a los objetivos, la inestabilidad financiera que sigue persistiendo en la banca regional americana y con nuevos riesgos como puede ser el inminente hecho de deuda en Estados Unidos. Vamos a enfocar la visión de mercado de mayo desde el punto de vista del trilema planteado por Nouriel Roubini, que establece que es imposible conseguir estabilidad en precios, estabilidad financiera y a la vez crecimiento económico. En este contexto en el que los bancos centrales están enfocados en garantizar la estabilidad de precios, es decir, el control de la inflación y la estabilidad financiera, creemos que el gran perdedor va a ser el crecimiento económico. Empezando por la inflación, por esa deseada estabilidad de precios, sí que hay que decir que los niveles generales de precios se están moderando, sobre todo en tasa general por una menor presión de la energía, pero también hay que destacar que los niveles de inflación se siguen situando muy por encima de los objetivos del 2% y en concreto los componentes que más miran los bancos centrales o los indicadores que más atención merecen, como pueda ser en el caso de Estados Unidos, el IPC subyacente ex vivienda o la inflación subyacente en la eurozona, siguen muy altos. Y es en este contexto en el que los bancos centrales, tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo, en el mes de mayo han aplicado nuevas subidas de tipos de interés, si bien la situación de uno y otro es distinta. En el caso de la Reserva Federal norteamericana, después de subir 25 puntos básicos hasta el 5,25%, podemos pensar que ya estaríamos en el techo de tipos de interés, pero lo que nos dice el presidente Powell es que los próximos movimientos de tipos de interés en Estados Unidos serán data dependientes. Por su parte, el mercado descuenta fuertes recortes de tipos de interés en la segunda mitad del año, que ni en la opinión del Banco Central americano, de la Reserva Federal, ni en nuestra opinión desde Renta 4 Banco creemos que sean factibles, a menos que haya una desaceleración muy pronunciada de la economía con el consiguiente impacto negativo en empleo. En cuanto al Banco Central Europeo, después de subir 25 puntos básicos, aún sigue rezagado en ese proceso de elevación de tipos de interés. Lleva 375 puntos básicos acumulados frente a los 500 de la Reserva Federal norteamericana, pero aún le queda trabajo por hacer. Lo dice Lagarde y lo dice la mayoría de miembros del Banco Central Europeo. El objetivo es controlar una inflación que sigue muy desbocada, que la subyacente sigue en niveles prácticamente máximos históricos y consideramos que son factibles al menos un par de subidas más y que hasta primavera de 2024 o incluso más adelante no prevemos bajadas de tipos de interés. Pasando al segundo componente de nuestro trilema, la estabilidad financiera, es cierto que en Europa hemos visto algo más de tranquilidad, pero por el contrario, en Estados Unidos continúan los problemas en torno a la banca regional americana. Hemos visto a finales de abril, principios de mayo, cómo el First Republic tenía que ser intervenido y comprado por JP Morgan, y hay otros nombres en riesgo. Queda por comprobar si las medidas adoptadas por los reguladores y por la Reserva Federal son suficientes para estabilizar el sistema. Es algo que tendremos que ir viendo en los próximos meses. Y por último pasamos a la tercera parte de nuestro trilema, el crecimiento económico. Un crecimiento económico que hasta el momento está aguantando relativamente bien, pero que hay que decir que si atendemos a los indicadores más adelantados de ciclo o al endurecimiento que estamos viendo en las condiciones financieras, crediticias, pues es de esperar que haya una desaceleración significativa de la actividad económica en los próximos trimestres. En este contexto es también previsible que sufran los beneficios empresariales. Creemos que sobre todo hay riesgo en los beneficios por acción estimados para 2024, que siguen siendo de doble dígito a pesar de la desaceleración esperada en las ventas por menor crecimiento económico y la mayor presión en márgenes prevista. En todo este contexto de desaceleración del crecimiento económico se podrían añadir un par de riesgos más, como es el inminente techo de deuda en Estados Unidos, probablemente para principios de junio. Creemos que podríamos alcanzar un acuerdo, pero probablemente será in extremis e introduzca volatilidad al mercado. Y otro de los riesgos que creemos que es más de medio plazo es el
progresivo cambio de sesgo de la política monetaria del Banco de Japón. En todo este escenario descrito, consideramos que las valoraciones de las bolsas son un tanto exigentes y más lo serán en el momento en que se materialice la previsible revisión a la baja de los BPAs. Con todo lo comentado, ¿cuáles son nuestras recomendaciones de inversión? Bueno, lo que se aprecia realmente es cómo se están empezando a ver los efectos secundarios de la fuerte subida de tipos de la retirada de liquidez después de más de una década de dinero fácil. En este contexto creemos que hay que seguir siendo conservadores, tanto en renta fija como en renta variable. En el caso concreto de la renta fija seguimos prefiriendo los plazos más cortos, solo aumentaríamos duraciones a medida que vayamos confirmando el techo de los tipos de interés, más cercano en Estados Unidos que en Europa. En crédito seguiríamos más bien enfocados en investment grade, puesto que pensamos que el high yield podría verse afectado negativamente por defaults ante una desaceleración del ciclo. En el caso concreto de la bolsa, creemos que vamos a ver mejores niveles de entrada en unos próximos meses que prometen ser de mayor volatilidad. La bolsa está descontando una mejora de la actividad económica que no vemos, está descontando una muy pronta bajada de tipos de interés que tampoco compartimos porque la inflación sigue alta. Tenemos que ver cómo evoluciona el tema de la inestabilidad financiera en la banca americana y, por supuesto, sin perder de vista el techo de deuda americano. Nuestras recomendaciones en carteras siguen teniendo un sesgo bastante defensivo y poco cíclico para adecuarnos a este escenario comentado, y para mayor detalle se puede consultar en nuestra página web. Muchas gracias.